Amado, yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, no sea echada en saco roto, sino que dé fruto al 100%, Señor, que sea puesta en lo profundo del corazón. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre todopoderoso de Jesucristo de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Dios será alabanza por siempre y para siempre, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Ocupe su lugar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermano, yo no sé si usted ha estado prestando atención a las predicaciones o los mensajes que anteriormente se nos han predicado aquí, pero si usted prestó atención a las predicaciones que se nos dieron, por ejemplo, en la confraternidad y el domingo pasado, incluso también en el estudio del día de ayer, usted va a comprender que el Señor nos está hablando acerca del engaño de los falsos profetas. Por ejemplo, en la confraternidad, el pastor tocó un punto bien importante acerca de los falsos profetas. Incluso le llamó profeta de 3 por peso el pastor. El domingo, el pastor también tocó un punto muy importante donde dice que Dios nos va a hablar lo que Él quiera hablarnos, no lo que nosotros queramos escuchar. De eso trataba el pastor también. Y el día de ayer también se trató de ese tema, donde podemos decirle, el pastor trataba ese tema, nos hizo la pregunta que cómo era cuando nosotros nos convertimos. Y todos decíamos que se sentía la presencia del Señor. Podemos decir que el Señor nos sacó del engaño, porque algunos decían que estaban esclavizados por la doctrina católica, podemos decir de esa forma, que es un engaño también. Es un engaño, porque son falsas doctrinas que están engañando, enredando a la gente, hundiéndolas en el pecado. Doctrinas falsas, falsos profetas, que el Señor constantemente nos advirtió acerca de esto, que se iban a levantar falsos profetas. Y todos estos temas, mientras meditaba yo esto, yo estaba observando que el Señor está hablando de los falsos profetas, con estas predicaciones, con estos estudios. Porque el Señor sabe que se iban a levantar falsos profetas en esos tiempos y abundan en las redes sociales, hermanos. Lo podemos ver, están a un clic del tribunal. Si quiere escuchar una doctrina de prosperidad, se va al internet, ahí salen. Y la gente le gusta esas doctrinas, esas enseñanzas que hablan solamente de prosperidad y prosperidad y prosperidad. Pero en el verdadero evangelio, estas personas, estos falsos profetas, lo esconden de las almas. Lo están escondiendo del verdadero evangelio y están predicando mentira, engaño. Y como leímos aquí en el libro del profeta Jeremías, el Señor le dice, ¿no he de castigar yo esto? Porque en la actualidad hoy, con mucha facilidad se da una profecía, hermano. ¿Sí? No es malinterpretar, no es que yo esté en contra de la profecía. Yo la pruebo, pero cuando es profecía de Dios, cuando es Dios hablando. Pero en cierta ocasión, por ejemplo, puedo decirle, yo digo que se da una profecía a la ligera muy fácilmente, porque en cierta ocasión me apareció ahí un video, decía que lo que el Señor me mostró para Brasil en este año, ¿sabes? Y me metí al canal, porque ese video estaba llegando a los millones de visitas, 1 millón de visitas. Y me metí a ese canal yo, y como ese video estaba llegando a 1 millón de visitas, veo que cuando me meto al canal, ese canal tiene la mayoría de los videos pura profecía. El Señor me mostró lo que va a pasar en un choque en avión. El Señor me mostró esto para Brasil, esto para Guatemala, esto para México, esto para Honduras. Tiene profecía ese canal para todas las naciones. Y yo cuando veo todo esto digo, esta gente en la actualidad está hablando así porque quiere las visitas solamente de las plataformas. Porque digo yo, a mí no me cuesta nada salir en cámara y dar una profecía, subirlo al YouTube para que la gente lo mire. Es fácil eso, hermano. Solamente dar una profecía y decirle aquí a la cámara, así dice el Señor, a esa persona que está llamando aquí, que está mirando las redes sociales, el Señor te dice que te va a prosperar. Es fácil eso, hermano. Y la gente le gusta, la gente le canta. Yo lo acepto, hermano. Esas palabras de Dios, esas palabras para mí. Pero cuando el Señor dice la palabra, así dice Jehová, arrepiéntete, haz las obras primeras, porque ya tus obras no son buenas para conmigo. Esta no es palabra de Dios, dice. Aleluya. Así es, hermano. Pero la gente con la actualidad, con qué facilidad suelta la palabra, la profecía, pero no es palabra de ellos. Y en esta
En este mensaje el Señor está hablando que el Señor no los está enviando y ellos están hablando en su propio corazón. En la actualidad yo veo que con tanta facilidad se habla de la profecía porque el Señor no ejecuta sus juicios como se ejecutaba en la antigüedad. En la antigüedad había juicios para los falsos profetas que hoy no se dan. No se dan aparentemente, pero yo puedo observar que también que el Señor está reservado todo ello para el día del juicio. Porque ¿cree usted que el Señor va a pasar por alto que se use su nombre, que diga, el Señor me ha dicho así? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que se esté soltando la palabra profecía a la ligera. Que el Señor diga, el Señor me ha mostrado, esto sucederá para México. Cuando es mentira, el Señor no va a pasar nada por alto eso, hermano. La gente quizá lo diga para alcanzar fama, para que digan, ese es un profeta de Dios, y la gente le aplauda. Pero el Señor está notando todo ello, y para que en aquel tiempo el hombre no tenga excusa. Por aquí lo dice claro el profeta Jeremías. El Señor hablando a través del profeta dice, ¿acaso yo, como dice aquí el profeta Jeremías, dice, no castigaré esto? Y luego dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Le dice, ¿qué van a hacer ustedes cuando llegue el fin si todo está quedando registrado? Porque el Señor les está hablando que a estos falsos profetas están engañando al pueblo. Pero también lo que me impacta aquí, lo que me llamó la atención aquí, es donde dice también aquí el versículo 20 dice, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían las manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Entonces esto me da a entender que esta gente está abriendo su boca, enseñando engaño, enseñando profecía falsa, pero los oyentes así lo quieren. Porque nadie está obligando a una persona a que se meta en las redes sociales y empiece a mirar esas profecías falsas. Nadie le pone una pistola, hermano. O le están poniendo una pistola para que se meta a YouTube, a Facebook, a mirar a los profetas. Nadie se la pone. Entonces, hay lo que dice aquí el libro del profeta Jeremías. Mi pueblo así lo quiso. Ellos así lo quieren. La persona se deja engañar porque ella quiere. Por ejemplo, cuando Eva fue engañada porque ella quiso. Eva bien podía haber rechazado esa plática con la serpiente, que era el señor Satanás. La podía haber rechazado y ponerle un alto. E ir y buscar a Adán para contarle todo. Pero Eva quiso conversar con la serpiente y se dejó engañar porque Eva así lo quiso. Es cierto que los profetas tienen culpa porque ellos están usando el nombre de Jehová para poder enriquecerse, como leímos ahí. Se están haciendo prósperos, millonarios con la palabra de Jehová, profetizando mentira, engañando al pueblo. Pero también la gente, el pueblo así lo quiere. Ellos quieren ser engañados. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se presente, cuando llegue el fin? Es lo que dice el Señor. Y el Señor nos está hablando todo esto para que nosotros estemos apercibidos, para que nosotros nos demos cuenta que esta profecía, estos falsos profetas, están por doquier en la actualidad. Y en los tiempos antiguos, la sentencia, la condenación para los falsos profetas era la muerte, hermanos. Era la muerte. No era algo ligero que el profeta hablara solamente palabra de Jehová, porque si Jehová no lo había enviado, ese profeta dice la palabra que debía morir. Si abría su boca y hacía errar al pueblo, debía morir. Pero como en la actualidad la persona no muere, físicamente hablando, pues la persona habla sin presunción. Solamente no le cuesta nada agarrar la cámara y empezar a hablar. Jehová me mostró esto, Jehová me mostró esto otro. Y yo le puedo asegurar que ese canal que le digo de YouTube que yo miré, este no es el único. Hay montones de canales, hermano. Montones de profetas autoproclamados. Yo diría autoproclamados porque la Biblia me dice que el Señor no los envió. No los envió, hermano. Y si el Señor no los envió, entonces ¿quién los está enviando? Satanás, hermano. Porque son mensajeros de Satanás. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Para engañar a la gente, porque el padre de mentira es el diablo, él es el engañador. Él fue el que engañó a Eva y es el que sigue engañando a la gente para que la gente se pierda, para que la gente no se salve en la actualidad. Y la gente bien que les aplaude. La gente bien que les aplaude, bien que les, podemos decir, los tienen en alta estima. Y a los predicadores que predican el evangelio de verdad, el evangelio de la sana doctrina, los tienen en menos. Las predicaciones
que se predica la sana doctrina, esa predicación dice, no, esa no es palabra del Señor. ¿Qué tienen con nosotros? Esa no es palabra del Señor. Cuando el Señor le dice, arrepiéntete de las obras primeras, las que hacías antes, esa no es palabra del Señor, dice. Pero si le dice, usted va a ser prosperado, siervo, amén, yo acepto la palabra, dice. Yo la recibo, dice el hermano. Sí. Aleluya. Yo recibo la palabra. ¿A quién no le gusta escuchar prosperidad, hermanos? Santo Dios. ¿Quién no quiere una profecía de prosperidad? Todos queremos, hermano. ¿Sí? Bendito Dios. Hermano, usted va a ser prosperado. Usted va a tener salud todo el año. Todos quieren, hermano. Amén, gloria a Dios. Sí. Pero cuando el Señor le dice, se levanta un profeta de verdad, así dice Jehová, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, dice, quitaré tu candelero de tu lugar, como le dijo a la iglesia. Haz las obras primeras, las que hacían antes. Has dejado el primer amor, arrepiéntete. ¿Qué dice la persona? No, esa no es para mí. Se equivocó el mensaje, dice. Así dice, se equivocó el mensaje. Esa no es de Dios. Porque es que el hombre quiere escuchar lo bueno. Solamente lo bueno. Quiere escuchar que vamos a decir, que va a obtener dinero este año. Y ese es el evangelio de la prosperidad que se está predicando en la actualidad. Pero a mí me venía la pregunta, ¿por qué estos predicadores le predican esto a la gente? Viene la respuesta, porque son unos ávaros, hermano. Son engañadores, son unos ávaros, son vividores, hermanos, también. Porque yo miraba también un documental, no sé si usted lo ha visto, es de 1972. Y era un falso profeta, porque bueno, ya está retirado, pero todavía vive, está anciano. El predicador se llamaba, es un americano, Mario Gordner se llamaba así. O sea, bueno, se llama porque todavía vive, pero era un predicador del año 1972. Él sacó un documental en ese año, 1972, donde él dijo en ese documental, se dejó grabar ahí en las cámaras cómo estafaba a la gente. Y él decía, ahí abiertamente en las cámaras, él le decía que a la gente cómo tenía que tratarla. Y decía, le pones las manos encima y empiezas a hablar en lenguas. Ahí en la cámara empezaba a hablar en lenguas. Y luego dice, ya cuando la gente se siente ya toda como tocada, llena de emoción, y te llega a ti en la mente, no, esta ya la tienes en la bolsa, decía él. Así descaradamente decía. Y después sale también, se deja grabar cuando ya está en la oficina, está contando el dinero de los fieles. Y luego decía este predicador, que a él le enseñaron, dice que otro predicador le enseñó esto, que tenía una radio en toda la nación, y que él decía cuando estaba predicando en la radio, a ti te dice, a ti mujer, tú que tienes ahí ahorrado en esa caja de galletas, y tú que tienes $20, el Señor me dice que me envíes ese dinero y me lo envíes acá a la radio. Y yo decía así, y así de volada, dice, te puedes ganar $2,000. Se dejó grabar en un documental. Y él decía, este varón decía, tienes que mirar el evangelio como un negocio si quieres hacerte millonario. Descaradamente. Así está el evangelio de la prosperidad. Si quieren mirar el documental se titula Las confesiones de un loco, se llama el documental. Porque este predicador es cuando se hizo millonario, ya se cansó de fingir, podemos decirle. Que no puede fingir las personas, que tiene que salir a la luz. Y dejó todo eso evidenciado como el evangelio de la prosperidad engaña a la persona. Era pura emoción lo que le estaba dando a la gente. Las tenían engañados y solamente se estaban haciendo millonarios. Y así está en la actualidad mucha gente, en la actualidad está siendo engañada. Ahora bien, pues la pregunta es, ¿qué van a hacer cuando se presenten ante el juicio, cuando estén ante el Señor Jesús? El Señor Jesús va a sacar a la luz todo ese engaño, porque aparentemente en la vida de este predicador todo estaba bien, nadie lo estaba mirando, estaban en su oficina ahí en el documental, mira, contando todo el montón de dinero que recogían de los fieles, supuestamente. Y estaban risa y risa, se ve ahí en el documental, risa y risa, cómo habían acumulado todo ese dinero. Pero el Señor está observando todo eso, ¿no? Todo eso lo está observando el Señor. Y el Señor le está advirtiendo que se aparten del engaño. Aléjate. Y también que presten oído a lo que es la sana doctrina. A lo que es la sana doctrina. Pero en la actualidad, con facilidad, se engaña a la gente. Por eso que también, creo que hasta se me olvidó el tema de
el mensaje. El tema le he puesto casas de engaño, porque también nuestro cuerpo es como un templo, como una casa. Hay un canto que dice, ven y llena esta casa con tu presencia. Dice que significa también este templo, nuestro cuerpo. Y si está lleno de engaño, es lo que vamos a dar. Porque esta gente está llena de engaño, llena de mentira. Su Dios, su amo es el dinero. Y a ellos les sirven. Y por eso no les quieren predicar la verdad a los miembros de la congregación, porque saben que si les predican la verdad, van a abrir los ojos y van a comprender que les están enseñando pura mentira. Que están enseñando pura mentira y se le va a ir podemos decir, su vida de opulencia. Porque la gente, porque si estos predicadores les dicen a la gente que traigan dinero, lo traen, hermano, ciegamente. ¿Por qué? Porque los tienen en alta estima, los defienden con ceguera. Pero esta gente no los está alimentando como debe ser, los está engañando. ¿Sí, los está engañando? Aquí está, ¿cómo dice aquí Jeremías? Dice, versículo 26, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, dice, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se están haciendo grandes, ricos con el engaño. También dice, se engordaron y se pusieron lustrosos, sobrepasaron los hechos del malo y no juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Se hicieron prósperos, se hicieron ricos, se hicieron millonarios, pero no juzgaron la causa del pobre. Ahora surgirá la pregunta, ¿usted cree que a estas personas que predican les interesa la vida espiritual de los feligreses? No, hermano, no les interesa para nada. Si quieren podemos decir, beneficiarse de lo que recibe. Es por eso que como cristianos debemos dar gracias por aquí se nos predica la sana doctrina. En esas congregaciones no se predica lo que es la sana doctrina. Aparentemente, ante los ojos de ellos, de los que lo oyen, es la sana doctrina. Para ellos está bien lo que escuchan, les están endulzando el oído y ellos están aplaudiendo diciendo amén. Esto es el poder de Dios, pero eso es una mentira. Y también debemos también dar gracias porque sí se nos predica lo que es la sana doctrina. Esta gente los tiene en alta estima, pero ellos, a los predicadores, a ellos no les importa las almas de las ovejas. Porque si realmente les importaran las almas, les darían el verdadero alimento, que es la palabra de Dios. Pero vuelvo y repito, esta gente está siendo engañada porque ellos quieren. Porque tenemos lo que es la Biblia, la palabra profética más segura. Y si estas personas escudriñaran la palabra y analizaran los mensajes que reciben con lo que es la palabra del Señor, se dieran cuenta que están siendo engañados. No solamente ellos los que lo predican, sino, bueno, podemos decir todas las religiones también. Pero para hacer eso se necesita la persona creer en la palabra del Señor. Creer, porque hay personas o hay iglesias, congregaciones que ponen la palabra de su pastor por encima de lo que dice la Biblia. Pero la Biblia tiene que ser primero, porque nosotros regimos conforme dice la Escritura, la Biblia. Así es como se debe uno de regir, como dice la Escritura, se le dirige porque es la Biblia, la palabra profética más segura. Pero hay congregaciones, como dije anteriormente, que tienen su libro. Por ejemplo, está el libro de Mormón, está el catecismo y está también las tradiciones católicas, que ellos se dirigen por las tradiciones y por la Biblia, ambas. Pero no pueden ir ambas juntas, porque es un engaño, lo están mezclando. Entonces, al ir ambas combinadas, al ir la palabra del Señor y la tradición junta, está haciendo una mezcla, lo cual lleva hacia el engaño, a que la persona permanezca engañada, lo cual es contrario a la palabra del Señor. Y así también hay muchas congregaciones que se dicen pentecostales, pentecosteses, pero también ponen la palabra de su pastor, de su líder primero y luego después la Biblia. Lo que diga mi pastor, luego la Biblia. Estas son las megas iglesias que están arrasando y llenando de engaño a la gente, predicando un evangelio de prosperidad. Y también investigando acerca de esta doctrina de la prosperidad, me di cuenta también que este evangelio de la prosperidad principió aquí en Estados Unidos. Aquí fue donde principió, hermanos.
en Estados Unidos, donde es un país que supuestamente está fundado bajo principios bíblicos, es un país que principió donde las personas oraban en las escuelas, pero también que aquí, en Estados Unidos, principia ese evangelio o ese engaño que le llaman el evangelio de la prosperidad, porque es un engaño, hermano. Es una doctrina perversa que están suavizando lo que es la palabra del Señor, diciéndole a la gente que va a ser prosperada cuando la gente, podemos decir, e incluso aún está en pecado. Así como decían en los tiempos del profeta Jeremías, predican paz, paz, pero no hay paz. No hay paz para su vida. Y el Señor le decía a los falsos profetas, aquí yo estoy contra ustedes porque están engañando a mi pueblo diciéndoles que va a haber paz. Cuando no va a haber paz, viene guerra, viene mal para ustedes y yo estoy contra ustedes. Les decía el Señor a los falsos profetas. Así están esta gente. Pero como les dije, aquí fue donde principió en Estados Unidos. Y de aquí, de este evangelio de la prosperidad aquí en Estados Unidos, se fue expandiendo a los países de latinoamericanos, también allá en África, en Brasil, por todos lados están. Ahora también se puede observar en las redes sociales. Dicen también ahí los falsos profetas de África que ellos le copiaron a los predicadores, los falsos predicadores de aquí de Estados Unidos. De aquí lo copiaron aquí, ese evangelio de la prosperidad. Y también allá los de Brasil también le copiaron aquí en Estados Unidos. Porque hay mucho evangelio de ese de la prosperidad. Y le vuelvo y repito, principió aquí en Estados Unidos. Entonces aquí fue donde principió todo ese engaño. Escuchaba esta predicación y decía, ya basta del evangelio de la prosperidad. Prediquen el evangelio de verdad, el evangelio que los va a nutrir. Ya basta de todo ello. Y si la persona se ofende cuando se le predica acerca de estos pastores, es porque la persona también ama lo que ellos predican. Ama la prosperidad, ama lo financiero, es porque la persona tiene su mirada puesta en las finanzas, en el dinero. Porque estos predicadores tienen su mirada o su corazón puesto en el dinero. Pero si la persona se molesta cuando se predica acerca de estos falsos profetas que tienen su mirada puesta en el dinero, es porque la persona también ama todo ello. Sí, porque si hay personas, hermano, que se molestan cuando se predica acerca de estos temas. Usted lo va a observar, ¿no? ¿Usted no se molesta, hermano? No, gloria a Dios, hermano. Nada más que digo que si hay, hermano, son temas delicados, hermano. Usted dice, no, es que, ¿cómo me vas a insultar a mi siervo? Es un siervo del Señor. Hermano, pero si no predica la palabra del Señor, tal y como es, ¿usted que va a ser un siervo del Señor? No es, hermano. Si un predicador no predica acerca del arrepentimiento, ¿cree usted que es un siervo del Señor? No lo es. Tiene que predicarle acerca de Jesús. Pero también tiene que predicarle que la persona necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita predicar eso. Pero si una persona, un predicador, no predica eso, no es un siervo del Señor, hermano. Esa es la palabra, escudriñar los espíritus. Pero como dije anteriormente, hay personas que se ofenden cuando se les predica acerca de los falsos profetas. Pero está escrito que la Biblia casi va a levantar en estos tiempos falsos predicadores, falsos maestros, falsos profetas, que iban a engañar al pueblo, que su Dios es el dinero, amadores de los deleites más que de Dios, ávaros. Así dice la palabra del Señor. Se iban a levantar en estos tiempos e iban a engañar a las personas. Y muchos están siendo engañados. Muchos que supuestamente son cristianos, y la Biblia nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque muchos salieron de nosotros porque antes predicaban la doctrina, la sana doctrina, la palabra del Señor, pero ahora predican un evangelio de prosperidad, que Dios solamente bendice. Yo no estoy en contra que el Señor bendiga, es cierto que Dios bendice. Pero el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, el Señor puede bendecir, gloria a Dios. ¿Sí? El Señor nos puede bendecir, pero tenemos que buscarle al Señor. El Señor está más interesado en nuestra vida espiritual que en la prosperidad financiera. ¿Sí? Pero es que, como la persona quiere lo financiero primero, parece que cuando la persona viene a Estados Unidos lo que viene a hacer dólares. Pero esto tiene, los planes del Señor es que la persona le busque y el Señor se encarga de lo demás. El Señor se encarga de lo demás, pero prosperidad por aquí, prosperidad por allá. ¿Y dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la santidad?
¿Dónde está el apartarse del mundo? Yo no escucho predicar de esa forma a estos predicadores, pero aún así, lo triste y lamentable es que la gente los defiende. Y hay gente, como dije anteriormente, gente se molesta. Pero decía un predicador, si te molestas cuando se predican esos temas, es porque a ti te gusta lo que ellos predican. Y lo que ellos predican es el amor al dinero. Nos va a dar a entender este predicador, significa que tú estás enamorado del dinero también. ¿Sí? Y es verdad, ¿no? Porque decía el predicador, porque si yo estoy hablando de estos temas, no tienen que tener problema ustedes con esto. Si ustedes no aman el dinero, si ustedes no aman lo que ellos predican, no debe haber ningún problema. Solamente serán mensajes de recordatorio para que no caigamos en el engaño de estos falsos profetas. Porque podemos decir, no hermanos, aquí no hay falsos profetas, aquí se predica la sana doctrina. Bueno, gloria a Dios, pero es para que no caigan en el engaño de estos falsos profetas, estas doctrinas, podemos decir, de prosperidad, falsas, liberales, que se están expandiendo por todo el mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en este mundo hay doctrinas por doquier. El pastor decía anoche que hay aproximadamente más de 2000 religiones en este mundo, lo dijo anoche. Más fíjense, 2000 religiones, y cada cual profesa que tiene la verdad. Pero la única verdad que vamos a encontrar está aquí en la Biblia. Aquí está en la Biblia la única verdad que vamos a encontrar, que Jesucristo es el camino para llegar al cielo. San Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si estamos siguiendo a Jesús, cuando el Señor Jesús principió su ministerio, Él principió predicando el arrepentimiento. Él dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo dijo Él. Y si queremos seguir al Señor Jesús, es lo que debemos predicar. Yo no encuentro que el Señor Jesús anduviese predicando un evangelio de prosperidad y prosperidad. Yo no lo encuentro. El Señor Jesús predicaba contra todo ello, contra el pecado. Y también predicó acerca del infierno. Predicó más acerca del infierno que del cielo también. Y le decía: arrepentidos también, que se arrepientan. A los fariseos y fariseos los llamaba generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Y usted cree que esos predicadores, falsos profetas de la actualidad, le van a decir eso a la gente? O al menos, fíjense, le van a exhortar para que se arrepientan. No lo van a hacer, hermano. No lo hacen, porque están recibiendo, podemos decir, se están beneficiando, se puede poner de esa forma, de las ovejas, de los miembros. Y no lo van a hacer. Y una persona que se está beneficiando, no podemos decir, no lo va a exhortar. No le va a decir que se arrepientan. Por ejemplo, si lo ponemos también de la política, si uno, miembro de noticias, está recibiendo dinero de un político, ¿usted cree que le va a sacar a la luz lo que realmente es? Que es un corrupto. No lo va a hacer. De igual manera, si lo ponemos en el ámbito espiritual, también un predicador, un pastor que esté enseñando una doctrina adulterada a una iglesia, que se está beneficiando solamente de esa iglesia, no le va a predicar la verdad. ¿Por qué? Por temor a que se le vayan las ovejas y deje de recibir las ganancias. No lo va a hacer, porque su amor es el dinero, la avaricia, la codicia. Son ávaros las personas. Y aquí está, dice la palabra del Señor, ese es el engaño que hay. Porque dice, ellos tienen un lema, aquí que escribí yo, dice, un lema que tienen es: siembra la semilla de la fe, dicen ellos. Esos son los profetas, dicen. Y esto significa que ponen la ofrenda en primer lugar antes que los mandamientos de Dios. Y esto me suena, dice, cuando yo escuché este lema que tienen ellos, que sembrar la semilla de la fe, que eso significa que poner la ofrenda antes de los mandamientos del Señor. Esto me suena como a los escribas y fariseos. ¿Qué decían los escribas y fariseos? Que cualquiera que jurara por el altar no estaba en pecado, pero si juraba por la ofrenda del altar ya estaba en pecado. Así dicen los escribas y fariseos. Para poner por prioridad lo que es la ofrenda, que lo que es el altar. Le daban prioridad al dinero, los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos eran unas personas ávaras.
Y el Señor le sacó a relucir todo ese pecado, todo el pecado. Podemos decir, les quitó la máscara al Señor y lo refutó con la palabra del Señor. Y les ofendían los escribas y fariseos. Pero el Señor aún así, podemos decir, les sacaba a la luz el pecado. Que llegaban al punto de enojarse y por el que el Señor les decía sepulcros blanqueados y les sacaba en cara la luz el pecado, llegaban a crucificar al Maestro. Y en la actualidad, porque predicamos la palabra sana tal como es, la gente pues no los quiere. Y la gente prefiere que se les predique suave, que no quieren que se menee mucho el barco. No quieren escuchar palabras. Es que este oído, fíjense, quiere escuchar solamente lo que le conviene. Sí, solamente lo que le conviene. Pero se me quedaron las palabras del pastor en esa predicación el domingo. Que el Señor no nos va a hablar lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiere. Aleluya. Y es verdad. Dios no nos va a hablar lo que nosotros queramos. No, porque si Dios nos habla lo que nosotros quisiéramos, no, todos vamos a querer prosperidad. Sí, todos lo vamos a querer. Pero el Señor nos va a hablar lo que Él quiere, porque Él sabe lo que necesitamos. Sí, Él sabe lo que necesitamos. ¿Sí? Porque si el Señor nos sabe lo que nosotros queramos, no, pues todos vamos a querer prosperidad. Todos vamos a pedir, ¿no? Pues una casa nueva, un carro nuevo. ¿Sí, hermano? Pero el Señor sabe que necesitamos buscarle. El Señor sabe que necesitamos buscarle. Y el Señor sabe que nuestra vida espiritual es más importante que todo lo material en esta tierra. Todo lo material en esta tierra es nuestra vida espiritual. Y ese es el amor de Dios. Y gloria a Dios porque Él nos da y Él nos habla lo que necesitamos y no lo que nosotros queremos. Por eso tiene que hacerse la voluntad de Dios. Y es el modo que el Señor siempre nos habla lo que nosotros necesitamos. Y también nos da lo que necesitamos también. Porque si nos basamos a pedir y pedir, somos bien pediches, hermano. Sí, somos bien pediches nosotros. Aparte es puro asadón y nada de pan, puro para acá y para acá. Ahí está, así es el hombre, hermano. Sí, pero como le digo, Dios es en su misericordia, es el que nos da, hermano, también. Pero como le dije anteriormente, es que este oído le gusta oír solamente lo bueno. Quiere recibir de Dios las bendiciones que el Señor va a recibir, pero hay condenación, también. Le voy a leer la sentencia para los profetas mentirosos. Mire, vamos a Deuteronomio 18:20, vamos a encontrar la sentencia contra los falsos profetas. Deuteronomio 18:20. Dice la palabra del Señor: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra de mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿cómo dice? Morirá. Así dice, el tal profeta morirá. Dice el que lo haré con presunción, quien yo no le haya mandado hablar, ese profeta tiene que morir, dice el Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él, dice Dios. Así está el juicio contra los profetas. Y se cumplió también esta palabra, porque hubo profetas que murieron. En Ezequiel encontramos que cuando Ezequiel profetizaba, uno de los también profetas murió, cayó muerto. También. Y también tenemos en Jeremías 28:15. Ahí acompáñenme también en esta cita. Vamos a leer esta cita. Por esta cita es Jeremías 28. Es donde el Señor refiere a otro falso profeta. Allá le mostré el juicio y aquí vamos a ver cómo se cumple la palabra de Jehová. Jeremías 28:15. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo desde el 13, dice: ve y hablarse a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugos de hierro puso sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor,
rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y fíjense el 27 como dice: y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Ahí se cumple la palabra del Señor. ¿Por qué murió? Porque hizo confiar al pueblo en mentira. Estaba diciendo al pueblo que iba a haber paz, que iban a tener paz, cuando el Señor hablaba por el profeta Jeremías que iba a llegar a Nabucodonosor a destruir, porque el pueblo se había apartado de los mandamientos de Jehová. Y este falso profeta le estaba engañando al pueblo. Y ahí se cumplió, y el Señor le habla a través del profeta Jeremías, le dice: Jehová no te ha enviado, y tú estás diciendo mentiras, estás engañando al pueblo. Ahora, si lo ponemos en la actualidad, a estos falsos profetas que hay en la actualidad, Dios no los ha enviado, ¿no? Y siguen engañando al pueblo. Lo engañan en sus congregaciones, engañan al pueblo a través de las plataformas, las redes sociales, y lo siguen engañando también. Ahora surge la pregunta también, como vimos en la lectura: ¿qué harán o qué dirán también cuando se presenten ante el Señor cuando llegue el fin? Surge la pregunta. En la actualidad, como dije al principio del mensaje, no se ven estos casos que caigan así muertos instantáneamente, pero esta gente está muerta espiritualmente, aún no está muerta, pero cuando llegue ese juicio, ahí van a llorar si no se arrepienten. Van a llorar si no se arrepienten, porque están engañando al pueblo. Y este es un grande pecado. Era un grande pecado que era castigado con la muerte en los tiempos antiguos, y también en la actualidad ese pecado es grave. Después de que también, si el Señor levanta aquí, porque el don de profecía aún está vigente, hermano, yo lo creo. Y si el Señor también levanta a alguien aquí con ese don de profecía, la persona tiene que estar segura que es Dios que le está hablando. Que es Dios que le está hablando también. Por eso, es para que la persona no hable con presunción también. Porque yo lo repito, yo no estoy en contra de la profecía. Yo sé que la profecía es un don de Dios, que Dios lo da a través del Espíritu Santo. Pero también el Señor también envía los mensajes para que la persona también esté segura que es Dios el que está hablando también. Porque los mensajes son recordatorios para decir que el Señor tiene estos pecados como unos pecados graves, y que hay muerte para el que lo use, o podemos decir para que la persona que hable con presunción y use el nombre del Señor, o también engañe al pueblo del Señor. Porque si Dios no le envía, mejor que la persona se quede callada, ¿no? Mejor que no abra la boca, porque está metiendo en problemas con el Señor, y es un problema, podemos decir, grande ante el Señor. Es un problema grande. Por eso que el Señor ayuda a la persona también, nos ayude también, nosotros también, porque les vuelvo, repito, si el Señor puede levantar aquí profeta, yo también lo creo, puede darle ese don también a usted, también, lo puede dar a mí también si se lo pedimos también, el Señor lo puede dar, pero tenemos que estar seguros que es Dios el que nos ha dado ese don, y que Dios es el que nos habla para poder profetizar y hablar, y también alejémonos de todas esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos profetas que solamente andan profetizando, porque hay muchos que solamente, como digo, vuelvo, repito, hablan la palabra sin temor alguno, sin temor alguno. Si no se arrepiente, ahí donde leímos, esa será su recompensa. Dando muerte física en la actualidad, pero muerte eterna, ¿no? Si no se arrepiente. Por eso tengamos temor de Dios también en ese aspecto, y apartémonos de toda esa falsa profecía, y también glorificamos a Dios, demos gloria, porque aquí se nos predica la sana doctrina, hermano. Amén. Pongan sus pies, vamos a estar orando al Señor por esta palabra. Bendito Dios, en gloria estás, te damos honra, gloria, alabanza, toda la adoración, Señor amado. Recibe la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno, bendito Dios, aleluya, Señor, para siempre tu misericordia es grande, Señor.